ya se actualizaron. Por ejemplo, valga el ejemplo también, que también les pudiera aplicar a ustedes, amigos. Pero bueno, ayer platicaba también con ese cliente del hospital, decía, oye, contador, ¿has presentado la conta electrónica? Que también pudiera aplicar para ti por honorarios, para ti por actividad empresarial, ¿de acuerdo? Para ti por arrendamiento, si tus ingresos superan 4 millones de pesos, ¿queda claro? Entonces, el deber ser es que sí. Ahora, ¿por qué me acordé? Porque el artículo 81 y 82 en las fracciones correspondientes, por ahí de la fracción 61 en particular, me dice que la multa en materia de conta electrónica oscila entre 6,140 pesos, tengo el dato fresco, a 18,000. ¿Y por qué lo menciono? Porque la multa original era de 5,000 a 15,000. Valga la comparación con el límite para efectos de dictaminar. Pero al final del camino, si rebasas los límites, tú decides si ejerces la opción de dictaminar. El dictamen no es obligatorio. ¿De acuerdo? Son los datos que vienen dispersos en tu declaración anual que al final del camino tú vas a saber si son editables, si se pueden borrar, si se pueden capturar o simplemente capturo el binomio sí o no. ¿Queda claro? Sale. El penúltimo dato dice indicar si tienes esquemas fiscales reportables que se informen. Esto, al igual que la persona moral, ya se adiciona, ¿de acuerdo? Y viene precisamente en la parte final de los datos informativos. Y esa es la pregunta, ¿tienes esquemas fiscales reportables? Recuerden que eso entra en vigencia en el año 2021. Y si caes en alguna de las 14 fracciones del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, la idea es que tú le digas a la autoridad que sí tienes un esquema reportable. Y desde luego la información que corresponde. Y al final permite la descarga del CFDI por deducciones personales. Es decir, si tú tienes un CFDI de gastos médicos y lo quieres visualizar, ahí lo puedes descargar sin mayor problema. Y aquí precisamente viene otro ejemplo como valor agregado en honorarios, algunos datos editables, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los datos que se pueden editar? Ingresos exentos. Por ejemplo, derechos de autor tiene ingresos exentos. ¿Queda claro? Por ejemplo, agapes tiene ingresos exentos. Agrícolas, ganaderos, pesqueros, silvícolas. Bueno, ok. Otros ingresos, si es que tienes otros ingresos. ¿Cuál pudiera caer ahí? Lo vuelvo a repetir. Depósitos en el banco que no tengan la forma de acreditar la procedencia del recurso. Sale. Otras deducciones, pérdidas fiscales, y en pérdidas fiscales, ¿qué te preguntan o qué vas a capturar? Pérdidas fiscales pendientes de aplicar, el remanente que traes, pérdidas fiscales actualizadas, ¿de acuerdo? ¿A qué fecha? A junio del año 2020, que ese es el tope de la actualización, y desde luego pérdidas fiscales que se aplican en este ejercicio, ¿de acuerdo? Ahí me faltó la palabra ejercicio. Bueno, ahí dejamos de momento, vayan viendo esta lámina y vamos a contestar algunas preguntas que nos hacen favor de enviarnos, ¿de acuerdo? Sale. Vamos a abrir mi WhatsApp para que vean las preguntas y las contestamos. Bueno, empezamos, amigos, para que demos respuesta a sus preguntas. Estoy abriendo mi WhatsApp. Y bueno, de inicio me manda un saludo mi querido amigo Roberto. Dice, buen día, profe, saludos. Igual, Robert, muchísimas gracias por tus saludos. Luego empezamos con las preguntas. Lisbeth Martínez dice, buenos días, contador José Antonio González Castro. Lisbeth, buenos días y gracias por tu saludo y gracias por estar también al pendiente de los cursos. Lisbeth Martínez dice, buenos días, mi duda es la siguiente. Si recibo el retorno de una inversión, ¿cómo se reporta en la declaración? Le comento que estaba en un plan de inversión, el plazo se cumplió, pero el retorno fue con pérdida, por lo que no se recibió ningún interés. ¿Este ingreso se considera gravado? Bueno, mi querida Lisbeth, entendiendo tu pregunta, que no lo aclaras, yo te preguntaría, ¿la inversión fue en México o en el extranjero? Primer dato. Segundo dato, esta inversión que tú hiciste, o tu familiar, o tu cliente y demás, ¿es con dinero declarado ante el SAT como ingreso exento, gravado, acumulable, no acumulable, informativo, etcétera? ¿Por qué menciono esto? Porque tienes que dar origen a tus recursos. Entonces, si es dinero lícito,
de México o el extranjero está declarado ante el fisco mexicano o el fisco extranjero, si tú invertiste ese dinero, ojo, ya pagó impuestos o ese dinero ya se informó al SAT. Por lo tanto, si hoy regresa la inversión, eso simplemente es como si tú lo tuvieras precisamente resguardo, que de hecho el concepto real es depósito mercantil con la institución de crédito. Simplemente regresa a tu banco o a tus arcas y no es ingreso acumulable. Lo que sí sería ingreso acumulable serían los rendimientos o los intereses que te pagó la institución financiera. Ahora otro punto. Si eso que tú me dices que te generó pérdida, ¿de acuerdo? O déficit, si ese déficit es por intereses, ya lo mencionaba. Si tuvieras otros ingresos, esa pérdida por intereses se puede restar de cualquier otro ingreso, excepto en salarios y en honorarios. Espero ya haber sido claro, mi estimada Lisbeth. Yolanda Telles pregunta, dice, buen día, saludos al contador José Antonio. Mi pregunta es, si tengo ingresos del extranjero, me depositaron para dar seguimiento a la construcción de una casa en México, ¿qué tratamiento fiscal le debo dar? El depósito fue por 120,000. Bueno, mi estimada Yolanda, hay que aclarar, o precisar mejor dicho, que ese dinero que está recibiendo del extranjero en un contrato, ¿cuál es la función que tú desempeñas? Porque pudiera ser el contador, pudiera ser el representante legal o pudieras constituir un establecimiento permanente del extranjero, primer dato. Y si estás en esos supuestos, el ingreso que se genere por ese establecimiento permanente se tiene que declarar en México. Ojo con eso. Segundo dato, esos 120,000 pesos, la pregunta sería, ¿es para la inversión en México o es lo que tú estás recibiendo como ingreso? Si fuera lo segundo, te tiene que establecer qué tipo de ingreso es: salarios, honorarios, arrendamiento, intereses, regalías, asistencia técnica, etcétera. ¿Me explicó? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el extranjero, cualquier lugar del mundo, aunque te deposites en México, se tuvo que haber retenido el impuesto sobre la renta correspondiente, atendiendo a la legislación fiscal del extranjero. En conclusión, si ese dinero es tu sueldo, sí lo acumulas en México, pero puedes acreditar parte del impuesto sobre la renta que se pagó en el extranjero. Ahora, no se pagó en el extranjero, cuidado, porque ahí estarías violando, si es de Estados Unidos, la ley FATCA, ¿de acuerdo? Y por otro lado, aún así, tendrías la obligación de acumularlo en territorio nacional. Ahí está el dato. Mi querida Yolanda Telles. Tienes que hacer otra pregunta. Bueno, no abusen, amigos, porque se siguen así, pero bueno, por eso luego ya no contestamos otras. Se vendió un vehículo que, por cierto, damos asesorías, y cobramos barato, pero sí cobramos. Pero bueno, se vende un vehículo en agencia automotriz a cuenta de un automóvil nuevo. Me depositaron en el banco dicha cantidad y fue la misma que devolví a la agencia para el auto nuevo. No realicé factura por ese depósito. Estoy bajo el régimen de sueldos y salarios. ¿Qué tratamiento debo de dar en la declaración anual? Bueno, mi querida Yolanda, yo te sugiero a que estés muy pendiente de los cursos que damos en la capacitadora, pero bueno, hay como valor agregado. Respondiendo a tu pregunta, ese vehículo se encuadra en el capítulo 4 del título 4, enajenación de bienes. Primer dato. Ahora, es enajenación de bienes muebles, que quede claro. Segundo dato, efectivamente, en los términos del 29 del código, tú por la venta de este auto no estás obligado a dar factura, me queda claro. Sin embargo, por regla miscelánea, sí estás obligada a hacer un contrato y establecer el precio de venta del auto. Ahora, primer dato. Si el auto, y te lo digo de memoria la cantidad, si el auto vale más de 229,640 pesos, que la cantidad ya debe de estar actualizada, ¿de acuerdo? Sí pagas impuesto por la diferencia, ¿de acuerdo? Y ese impuesto, ¿cómo se paga? Sencillo, precio de venta menos el costo actualizado de manera proporcional, porque tienes una parte de ingreso exento, y sobre esa mecánica, desde luego que aplicas
la tarifa correspondiente, en este caso mensual y luego la anual, pero sí se acumula. Entonces tienes que ver si hay contrato, precio de venta, si caes o no en ese supuesto. Pero ahí está mi comentario, ¿de acuerdo? Sale. Y desde luego no causa IVA esa venta porque la vendes bajo la modalidad de sueldos y salarios. Bueno, Gerardo Gallardo me escribe y dice: buen día, contador José Antonio, soy Miguel. Son de las preguntas que no entiendo, ¿eh? Me la manda Gerardo Gallardo y luego dice que es Miguel, pero bueno, así están las preguntas. Lo que bueno que me dice Miguel y no me dice soy Ivonne, porque puede ser, ¿eh? Pero bueno, dice: gracias por compartir tus conocimientos. Veo que el tema es sueldo y salario, honorario, arrendamiento, intereses, dividendos, pero no veo que comentes sobre el régimen de actividad empresarial. Yo pregunto, mi querido Gerardo, ¿cuál es tu duda? Y con mucho la contestamos. Ahora, te comento, fíjate, al igual que en honorarios, todo lo que tú timbraste por ingreso de actividad empresarial ya viene precargado. Primer dato. Tus pagos provisionales ya vienen precargados. Todo lo que a ti te timbraron por concepto de compras e inversiones ya viene precargado. ¿Sí me explicó? ¿Tú qué tienes que hacer? Validar, en su caso borrar y volver a capturar. ¿De acuerdo? Ahora, segundo punto. Las retenciones que te pudieron hacer, ¿de acuerdo? También ya vienen precargadas. Hablo de retenciones, por ejemplo, cuando cobras intereses vía banco, para que vayamos aterrizando. Sale. Por otro lado, puedes tener pérdidas, y lo acabo de mencionar en el anexo de honorarios. La pérdida se puede editar, capturas el remanente de años anteriores, actualizas la pérdida, ¿de acuerdo? Y simplemente le informas a la autoridad cuál es el saldo de la pérdida que vas a utilizar, sin olvidar que desde luego tiene que ser hasta el importe de tu ingreso acumulable, ¿de acuerdo? Y otro dato que también tienes que hacer es que a diferencia, bueno, también tiene mucho que ver con honorarios, al igual que en honorarios en actividad empresarial, tienes que hacer tu conciliación contable fiscal. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente, Gerardo, hayas emitido un CFDI en el 2020, pero no esté cobrado. Entonces va a ser un ingreso contable, no fiscal. Y te doy un dato. Esa factura, si está timbrada en 2020 y se paga en 2021, en atención a lo que es la fracción 8 y la fracción 18 del 27 de renta, se tendría que cancelar. ¿Queda claro? Y los mismos los gastos, ¿eh? Si tienes un gasto del 2020 que te timbraron pero no lo pagaste, no lo deduces en el 2020 y se te tiene que cancelar y volver a emitir en el año 2021. Entonces, algunos comentarios que también puedo hablar por dividendos, enajenación de bienes, adquisición de bienes. No solamente me estoy limitando a salarios, simplemente son los conceptos que de manera general son los más simbólicos o los más emblemáticos o los más recurrentes para nosotros como contadores, asesores, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, las preguntas están abiertas para todo tipo de régimen, ¿de acuerdo? Buen día, mi nombre es Ismael y mi duda es acerca de un trabajador con residencia en México que obtiene sus ingresos del extranjero. ¿Qué requisitos debe de cumplir para presentar su declaración? ¿Con qué documentos debe contar para soportar sus impuestos pagados en este país? Bueno, mi querido Ismael, te voy a poner un ejemplo y ojalá sea el caso que tú preguntas. Por eso yo dije, no confundir el tema de residencia con domicilio. No confundir el tema de residencia con fuente de riqueza. No confundir el tema de residencia con casa-habitación. Son conceptos totalmente diferentes. Ahora, si realmente eres residente del extranjero y tienes ingresos de México, primera propuesta, Ismael, puedes cobrar por salarios, por honorarios, por arrendamiento y demás, ¿de acuerdo? Y el impuesto va a ser definitivo. Definitivo. Y al ser definitivo, ¿presentas declaración anual aquí en México? No, excepto que cambies de residencia del extranjero a México. Ahora, te pongo el caso al revés. Si tu residencia está en México, obviamente aplica todo el mismo bagaje de comentarios que he hecho para cualquier contribuyente por salarios, honorarios, arrendamiento, intereses, dividendos, enajenación de bienes, adquisición. ¿Sí queda claro? Entonces, dime en qué supuesto estás y termino con un ejemplo. Yo voy a decir un ejemplo sencillo.
yo trabajé como asesor en esta empresita y me disculpo por mencionarlo, que tiene un nombre un poquito ya denominación social particular, pero bueno, ¿por qué pongo el ejemplo? Porque esa empresa, que es alemana, regularmente contrata a personas que los llama expatriados, pero vienen básicamente de Brasil y vienen de Alemania y vienen a trabajar a México por 2 años, 3 años, 4 años y se regresan. Y muchos de ellos tienen residencia o en Brasil o en Alemania. Entonces caen en el primer supuesto que te acabo de platicar. Ya no les aplica a Ismael las disposiciones del título cuarto, que es lo que estamos platicando. Ya le aplicaría la disposición del título quinto. Y el impuesto así entendido, aunque cobre 1 millón, 2 millones, 3 millones por salarios, escucha esto, Ismael, el impuesto es definitivo. Ahora, si tú te vas con la idea de que es residente en el extranjero y cobra 4 millones, 5 millones por salario y presentas declaración anual, esa declaración se tiene por no presentada porque no estás obligado. Espero haber sido claro, ¿eh? Por eso hagan sus preguntas, como dice la autoridad en el artículo 34, sobre situaciones reales y concretas. Ahí está mi respuesta, Ismael. Si no la aclaré, mándame un complemento de tu pregunta. Bueno, buen día, contador José Antonio, le saluda David. Gracias, David. De antemano, felicitaciones por sus aportaciones tan pertinentes. Contador, si de favor me pudiera ayudar básicamente con 2 preguntas. Primera, dice, ¿estoy obligado a presentar declaración anual? La pone entre signo de interrogación, si soy persona física por sueldos y salarios y asimilables, y estos, la parte de sueldos, siempre me lo timbra la misma empresa. Para la parte de asimilables, cada pago me lo timbra una empresa distinta y no sobrepasa los 400,000. Mi estimado David, la respuesta, discúlpame, la entiendo de manera muy sencilla, por eso ofrecí una disculpa. El artículo 98, fracción tercera de la ley de renta, dice de manera puntual que uno de los supuestos para que yo sepa si estoy obligado es cuando tenga 2 patrones o 2 asimilables o salarios con asimilables de manera conjunta, aunque no rebase 400,000 pesos. ¿Sí queda claro? Entonces, ahí está la respuesta. En consecuencia, sí estás obligado a presentar declaración anual. ¿Queda claro? Ahora, un dato que a lo mejor no he comentado. Independientemente de lo que tú cobres, David, si cobras por aquí 10,000 pesos y por aquí 15,000 o 20,000 o lo que sea, y aunque el impuesto de manera independiente sea correcto, te vas a encontrar con una novedad en la anual, que si no tienes deducciones personales, al sumar tus ingresos, puedes cambiar de rango en materia de tasa de ICR y seguro te va a dar un impuesto a cargo. Y eso muchos trabajadores no lo entienden. Dicen, oye, pero ¿por qué? Mira, cada semana o cada quincena o cada mes me retenían. Y ahora resulta que voy a pagar más impuesto. Pues sí, amigo, porque la tarifa es progresiva. ¿Queda claro? No es lo mismo pagar 10,000 mes a mes, por un lado, 15,000 mes a mes, de acuerdo al impuesto, que 25,000 multiplicado por 12 en la anual. Porque seguro te va a dar saldo a cargo. Ahí están mis comentarios, mi estimado David, y lamento decirte que sí es obligación acumularlo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con un par de preguntas más y le avanzamos. ¿De acuerdo? A ver, para que no, porque ya me regresó tantito. Ya está la de Gerardo, ya está la de Ismael, ya está la de David y vamos con Rolando Montero. Dice, contador, buenos días, de León, Guanajuato. Saludos a León, Guanajuato, que me encanta ir por allá. Mi duda, ¿cómo presenta la declaración anual un contribuyente persona física que recibió una herencia a una cuenta bancaria en Estados Unidos, la cual genera diferencias cambiarias y en el año se han realizado transferencias a una cuenta mexicana? Bueno, mi querido Rolando, de entrada tienes que identificar si esta persona de la cual tú me mencionas, si tiene otro ingreso a declarar en México, para efectos de identificar dónde tiene su centro de intereses vitales, por un lado. Por otro lado,
si fuera residente en México, ¿de acuerdo? Vas a informar la herencia si es que rebasaste 500,000 pesos al año, que seguramente lo rebasaste como dato informativo. Y te doy otro dato. Si nada más es el único ingreso que informas, ¿de acuerdo? Te tienes que dar de alta en el RFC sin obligaciones fiscales. Ahora, por esas diferencias en cambio o intereses que generes en el extranjero, ¿de acuerdo? Otra vez, citando dónde está tu residencia fiscal. Si eres residente en México, los tienes que acumular en México, ¿de acuerdo? Y acreditar el impuesto que se te retuvo en el extranjero. Pero si fuera residente en el extranjero, te doy el dato que a lo mejor te puede servir. En México no haces nada, pero ¿cuál es la idea? Acreditar tu residencia fiscal. Ahí están mis comentarios, mi querido Rolando, ¿de acuerdo? Vámonos con Sonia. Sonia dice, buen día, contador José Antonio, muy buena exposición, te lo agradezco, Sonia. Dice, persona física jubilado, retira 1,000,000 de pesos de su Afore y la invierte, retira 1,000,000 de su seguro institucional y lo invierte, ¿de acuerdo? Sale. ¿En qué apartado se debe de reflejar en la declaración anual persona física? Bueno, sin lugar a dudas, mi querida Sonia, todo lo que tenga que ver, ¿de acuerdo?, con sueldos y salarios, pensiones, jubilaciones, saberes de retiro y demás, se declara en el capítulo 1 del título 4. Sin olvidar que dependiendo del ingreso que tú estás cobrando, ¿de acuerdo?, puedes tener hasta 15 UMAS como ingreso exento y lo demás está grabado. Y te tienen que dar el CFDI o en su caso la constancia de ingresos y retenciones. ¿Queda claro? Entonces ahí para que lo tengas presente. Y desde luego, si esas inversiones que tú me estás diciendo generan intereses, los intereses como tal se reflejan en el capítulo 6 del título 4, es decir, en el capítulo de intereses. ¿Queda claro? Ahí está mi respuesta, mi estimada Sonia. Contesto otras dos y avanzamos porque me informan que hay muchas preguntas más. Bueno, María de la Luz Rodríguez dice, buen día, contador José Antonio González. ¿En cuánto tiempo se debe de publicar la quinta resolución anticipada en el Diario Oficial de la Federación? ¿Existe plazo? De entrada no, María. Hoy la autoridad ya va en la quinta versión anticipada de la primera resolución. Yo te podría decir que la tiene que publicar seguramente antes del 31 de mayo para que entre en vigencia, desde luego, el beneficio que te acabo de platicar. Pero bueno, siendo generosos, yo pienso, pero pues ya no está en mis manos, que la autoridad lo puede publicar en los próximos días o en las próximas semanas. Ya casi es un hecho, casi es un hecho. Bueno, otro favor, sigo con María, otro favor. Dice, ¿me puede decir en qué caso debemos de utilizar el factor de ajuste y factor de actualización descrito en el artículo 6 de renta? De antemano, mil gracias, Dios los bendiga siempre. Gracias por tus preguntas y las bendiciones, María. Mira, en personas físicas solamente vamos a utilizar el factor de actualización. ¿Para efecto de qué? Número 1, actualización de inversiones, ¿de acuerdo? Y número 2, actualización de pérdidas fiscales, ¿de acuerdo? Y nada más. Porque la actualización o la determinación de la inflación lo hacen los bancos cuando tú tienes ingresos por intereses. Y el factor de ajuste, que puede ser mensual o anual, regularmente las personas morales lo utilizan. ¿Para efectos de qué? De tener precisamente a valor presente la diferencia entre el valor original y la actualización. Pero eso se hace regularmente cuando calculamos el factor de ajuste anual para efectos de el promedio de créditos y de deudas para sacar precisamente el ingreso acumulable o deducible. Hablo del ajuste anual por la inflación acumulable o hablo del factor de ajuste anual deducible. Dos más y regresamos al material. ¿De acuerdo? Marta Ramos dice, buenos días, si son viáticos, están en nómina al igual que los préstamos. Se declara en la información del anexo 4. Bueno, te comento, mi estimada Marta. Al igual que hemos platicado, cuando tú tienes préstamos, tienes venta de casa habitación y tienes viáticos, ¿de acuerdo? En particular viáticos, si rebasan 500,000 pesos, ¿de acuerdo?, estás obligado
a informarlo. Pero hay un artículo en el reglamento que te puede perjudicar y dice que debes de comparar tu ingreso por nómina y los viáticos que reciben. Y si tu ingreso por nómina rebasa, comparado con los viáticos, el viático rebasa más del 10% de los ingresos por nómina, esos viáticos se informan. Entonces, ahí está primer comentario. Segundo comentario. ¿Los viáticos se timbran? Sí, sí se timbran. Artículo 99, fracción sexta de la ley del impuesto a la renta. ¿Y quién lo timbra? Tu patrón. ¿Que debes de llevar una bitácora? Claro, que lo vamos a ver en el próximo curso. Ahora, ¿de qué te sirve la bitácora? Para acreditar que efectivamente gastaste los viáticos y se tiene que acreditar con CFDI a favor de tu patrón. ¿Por qué menciono esto, mi estimada Marta? Porque si tú recibes un viático y no lo compruebas, esa diferencia en los términos del 93, fracción 17 de renta, para ti, persona física, es un ingreso acumulable. Entonces, ahí están mis comentarios y dónde los debes de presentar. Elizabeth García dice, contador José Antonio, buen día, Dios lo bendice, gracias. Una pregunta, tengo una póliza de gastos médicos del año pasado, pero este año la aseguradora la hizo la sustitución del CFDI de la póliza y de cada pago y no me aparece en las deducciones personales. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aparte de reclamarle a la aseguradora, y más si no te informó en tiempo y forma, no puedes hacer nada. ¿Por qué razón? Porque ya tienen fecha de este año. Ahora, te aclaro, que si esta póliza, así entendida, encuadra en el artículo 185 como estímulo fiscal, en donde tienes un ahorro en especial, abres una cuenta de inversión en sociedades de inversión, o tienes una cuenta para fondos de pensiones y jubilaciones complementarias al Seguro Social, ¿de acuerdo? Y no rebasan 152,000 pesos al año, si lo pudieras pagar y timbrar en este año y hacerlo retroactivo al año pasado. Pero por tu pregunta dudo que estés ahí, en consecuencia ya no lo puedes deducir el año 2020, ¿de acuerdo? Y yo te diría, si lo quieres hacer, lo puedes capturar, pero seguramente la autoridad te lo va a rechazar. Bueno, entonces ahí le dejamos de momento, hay una pregunta de Irene, la dejo pendiente Irene de momento y me voy, para avanzarle un poquito con el material, mis amigos, y darles otros datos interesantes precisamente para que tengan un dato interesante para ustedes. Bueno, siguiendo con esta parte, en esta lámina que les comparto, que se ve precisamente ahorita a cuadro, dice, realizar una revisión integral de la persona física. Y vean qué puntos estoy señalando como revisión integral. Vayan viéndola. De entrada tienen que comparar con los depósitos bancarios, ingresos declarados grabados, ingresos exentos que se informan, integración del patrimonio de la persona física, tener presente la ley antilavado, cuidar no caer en un esquema reportable, monitorear en lo posible la discrepancia fiscal, posible decomiso de bienes y prisión preventiva de manera oficiosa. ¿Por qué menciono todo esto, mis estimados amigos? Porque en la práctica la autoridad revisa todos esos puntos y más. Entonces, la idea es, y a título simplemente de ejemplo, yo he observado declaraciones de personas físicas, y por poner una cantidad, declaró una persona física el año pasado, 2019, cerca de 1,5 millones, menos impuestos que le quitaron 220,000 pesos, números cerrados, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un líquido en el banco de 1,170,000, una cosa más o menos. Entonces, hasta ahí las cosas bien. Pero si en su cuenta de bancos tiene una cantidad mayor a ese número que acabo de mencionar, y si no acredita de dónde viene, como ingreso exento, como dato informativo obligatorio, como un préstamo, un premio, una herencia, va a tener problemas con el fisco. Ahora, otro punto que también tienen que observar, y alguna vez yo se los comenté de manera muy presente. Hay muchos videos que se comparten en las redes sociales, en YouTube y demás, inclusive en Face,
que hay personas acaudaladas. Y al decir acaudaladas, por ejemplo, ya llegamos inclusive a comentar la posibilidad de que se implemente en México un impuesto que oscila entre el 2, ¿de acuerdo? Y el 3% a las grandes fortunas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si tú eres una persona acaudalada, que tienes cuentas bancarias, que tienes propiedades, que tienes edificios, que tienes bodegas, que tienes autos, que tienes todo,